Cuba Información. No parece que la estampa de un presidente de Estados Unidos vociferando contra Cuba, diciendo que por fin el gobierno cubano va a caer, no tiene, digamos, muy buena pinta en relación al objetivo que declara, que lo haga rodeado de personas que precisamente simbolizan la derrota de Estados Unidos frente a Cuba, personas que pertenecieron a la Brigada 2506, la que trató de invadir Cuba por Bahía de Cochinos, por Playa Girón, en la primera derrota del imperialismo en América Latina, en un teatro, por cierto, llamado Manuel Artime, precisamente en honor de una de esas personas, uno de aquellos líderes de la brigada mercenaria de Playa Girón. Tampoco parece que pueda simbolizar una esperanza para los objetivos de derrotar a la revolución cubana por parte del gobierno de Estados Unidos, que una de las personas que interviene en aquel acto sea un violinista hijo de uno de los asesinos, de los torturadores, de los criminales de la dictadura de Batista, e incluso precisamente uno de los asesinos de aquel líder revolucionario estudiantil que fue Fran País, que fue asesinado en 1957, una de las personas, bueno, pues que eran líderes del movimiento 26 de julio y un gran apoyo de Fidel. Desde luego no parece que simbolice el peligro que puede tener la revolución cubana de ser derrotado por esta fauna de extremistas que participa en personas como Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá y una de las voces y los rostros de esta supuesta disidencia renovada en Cuba. Desde luego no parece que sean signos o símbolos muy realistas de un futuro proyecto de victoria del establishment norteamericano frente a la revolución cubana. Vamos a conversar sobre qué es lo que ocurrió aquel día en Miami y sobre todo qué es lo que depara al futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos tras las declaraciones y el anuncio por parte de Donald Trump de que pone fin a la política empezada por Barack Obama para normalizar o ir en el camino de la normalización de relaciones con Cuba. Buenas noches. Yo creo que esto es uno de los escenarios que nos esperábamos, ¿no? De alguna manera esto despeja muchas dudas que existían, ¿no? Es decir, estábamos en una especie de, desde que asumió la presidencia, una especie de, bueno, vamos a ver cómo se va a plantear el terreno de juego, ¿no? Pues yo creo que ahora ya no queda ninguna duda de cómo va a ser, ¿no? Fue muy concreto en que se iba a acabar esa apertura de Estados Unidos hacia Cuba en respecto a pues todo el tema de viajes, el tema de negocios, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto lo que puso es un poco cómo iban a ser ahora las relaciones y establecer un poco los parámetros en los que se puede mover, ¿no? Como bien mencionabas, el hecho de las personas de las que se rodeó para hacer este anuncio muestra también cuál va a ser la postura o cuál va a ser la línea que va a seguir, ¿no? Tampoco creo que hubiera sido un escenario muy distinto a lo que nos imaginábamos, pero bueno, eso lo despejó todas las dudas que podrían existir, ¿no? Pero por otro lado, creo que también es muy importante ver las alianzas que se generan, es decir, en América Latina no hubieron muchísimas posicionamientos a favor de Cuba, cosa que esperábamos, pero creo que se hizo de una manera más clara, ¿no? Es decir, sabes cuáles van a ser ahora las relaciones, cómo se van a establecer, es decir, se echa para atrás un montón de negocios que se habían emprendido incluso, ¿no? Es decir, aerolíneas que estaban llegando a Estados Unidos, un montón de empresas que iban a ir a abrir, y es decir, eso provocó también, el anuncio de Trump provocó también una gran movilización dentro de Estados Unidos, es decir, senadores y congresistas decían abiertamente esto no le viene bien a la economía estadounidense. Además que está violando la libertad de los estadounidenses para poder viajar, ¿no? Es decir, la política de castigar a Cuba, o en los términos en los que Trump quiso entender la política que iba a emprender, está yendo en contra de las libertades de los estadounidenses, ¿no?
algo que tampoco nos ha de extrañar porque es bastante la línea de él cuando también está echando para atrás todas las medidas de sanidad en temas de educación, etcétera, ¿no? Pero creo que eso más o menos lo más importante es que definió cuáles iban a ser las reglas del juego según su discurso, ¿no? Es decir, se acaba toda la apertura que había habido con Obama y todos los intentos, pero bueno, también deja claras cuáles van a ser las maneras de enfrentarlo, ¿no? Cuba ha dicho que no va a retroceder ni un centímetro y bueno, ahora hay que seguir la lucha en esos términos. De cualquier manera, es cierto que está claro que hay una marcha atrás, un enfriamiento claro, no va a haber ningún tipo de avance en unos años, parece evidente, parece que hay un pacto clarísimo para saldar deudas con la extrema derecha de su partido, esa extrema derecha ubicada en la Florida, con Marco Rubio fundamentalmente y otros senadores y congresistas de origen cubano, pero también es cierto que, por ejemplo, no ha habido medidas, o no ha anunciado, al menos hasta la fecha, medidas, digamos, que den marcha atrás con algunos de los pasos que se han dado, ¿no? El tema de por ejemplo, la anulación de la política de pies secos, pies mojados, no tiene marcha atrás, es decir, que no se vuelve a esa política, o por lo menos no lo ha anunciado. No ha anunciado que exista una limitación al envío de remesas por parte de la migración cubana, al menos no está claro que esto vaya a ocurrir, y es cierto que los viajes people to people, es decir, estos viajes no turísticos de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, van a tener que pasar por un filtro grupal, es decir, van a tener que hacerse en grupo, ya no pueden hacerse por petición individual, y va a haber una fiscalización, un monitoreo, y van a tener que cumplir una serie de características, pero no se han anulado. Es decir, que veremos cómo se implementa y se desarrolla esto en el futuro. Tampoco las embajadas, o sea, no va a haber un corte de relaciones, y es cierto que hay mucha laraca y muchas palabras gruesas en mayúsculas altisonantes, muchos insultos a Cuba, pero yo creo que, aunque las incógnitas se han despejado, como decía Ivana, todavía quedan algunas incógnitas sobre cómo se va a desarrollar claramente esta política o este regreso a la política de agresión. Carlos, buenas noches. Sí, yo creo que esto que tú has dicho, esto último, hay que tomar en cuenta que, si bien el exabrupto al que nos tiene acostumbrados ya Donald Trump, hacer las cosas muy mediáticamente, vacías de contenido, creo que se expresa aquí, ¿no? Y de alguna manera le da razón a lo que ya hace tiempo decía García Linera cuando decía que este supuesto giro de Latinoamérica hacia la derecha no era tal, que había que tener esperanza, que a veces sonaba un poco a una mística, ¿no? Lo ha dicho también Rafael Correa, que recordemos, Ecuador fue uno de los puntos claves donde este giro a la derecha quedó totalmente descafeinado, ¿no? Parado en veremos. Y decía en una entrevista reciente que dio en EFE en Bolivia, refiriéndose a Donald Trump, bueno, primero refiriéndose a Latinoamérica, decía que no estamos mejor que en el 2009, sí. En el 2009, pues de 10 gobiernos habían 8 progresistas en América Latina, pero estamos mucho mejor que en la década del 90, ¿no? Una de las cosas que nos debería preocupar, lo vamos a ver en otro tema, es lo que está pasando con el intento de surgimiento de fascismo ahí, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si lo aplicamos a Cuba, vemos que realmente es más un ejercicio de cara a la galería que un destrozar todo lo que hizo Obama, ¿no? De todas maneras, sí quisiera yo repetir lo que decía Rafael Correa en esta entrevista, ¿no? Decía que Trump realmente está haciendo cosas nocivas, estúpidas, cosas que no se entienden muy bien, ¿no? Enumeraba 3 de ellas, ¿no? La primera, la famosa construcción del Muro de México, que a la final, para empezar, es un muro que ya en parte existe, que de la forma que lo quieren hacer, la última tontera que dijo, no sé si fue de él, que va a ponerle paneles solares para que también dé luz. O sea, vemos realmente que es esperpéntico, parecía español, aquí en España surge el esperpento, ¿no? Después de la otra que plantea, por ejemplo, salir del Acuerdo de París. Estados Unidos nos tiene acostumbrado a hacer eso, siempre ha estado haciendo eso en lo del cambio climático. Y realmente salir del Acuerdo de París tiene un precio político realmente alto, porque de alguna manera es como, es quitarle, es que la gente se dé cuenta que el rey está desnudo, ¿no? Trump está diciendo que de político y de estadista nada.
¿no? Y finalmente, este último hecho de romper todo lo que se ha avanzado con Cuba, pues lo decía muy bien Ivana, le ha traído muchas características y muchas cosas en contra. Lo peligroso de esto, nos decía el mismo Rafael Correa, es que esta persona con tan pocas luces es al mismo tiempo la persona que está dirigiendo la potencia mundial más grande que existió en toda la historia. Y eso sí que nos debería preocupar. Ante eso, pues la alternativa es ver cómo reacciona la gente, y yo creo que todos la expectativa que tenemos es el pueblo norteamericano qué va a hacer. A mí se me estaba volviendo cada vez más la sociedad norteamericana parecida a la Europa de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, van a seguir viviendo en el consumismo, con los medios de comunicación, no sé, y no se están dando cuenta hacia dónde nos está llevando ya hemos visto el impulso tremendo que ha dado la industria armamentística, ¿no? Con la venta que hace, no sé si es a Arabia Saudí. 110.000 millones de dólares. Imagínate, con 110.000 millones de dólares, ¿cuántos problemas en el mundo se podrían resolver? Entonces yo creo que ahí está la situación. Para finalizar, yo vi la película La Momia recientemente. ¿Y por qué lo digo? Porque es que me parece a mí que eso explica mucho de la psicología, no solo norteamericana, sino del mundo. Vemos un tipo impresentable, sin ningún valor moral, con una cara bonita, bueno, que la novia dice que ni siquiera es bonita, pero que realmente termina salvando al mundo. Y claro, yo no puedo evitar hacer un paralelaje con Trump. Trump no es bonito, pero es casi ario. Cabello claro, muy blanco, fuerte, ya vemos que cuando da la mano a la gente pues se doblega, pero está igual de vacío que todos los héroes norteamericanos. Así que a ver cuando el pueblo norteamericano y en el mundo nos damos cuenta de que los héroes son eso, falsos héroes. Los héroes bonitos son los que decía aquí Enrique Ubieta, los cubanos que salvan gente contra el ébola, la gente que enseña a los analfabetos, y también, ¿por qué no nosotros que hacemos una información que contrasta con los grandes medios? Uh-huh. Dentro de las medidas, digamos, más contundentes, ¿no?, que anunciaba Trump, es cortar totalmente las transacciones financieras, los acuerdos comerciales con aquellas empresas del Estado cubano que tengan que ver con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí se dirigía fundamentalmente a algunas cadenas de turismo, como es el caso de Gaviota, que es cierto que tiene una dirección, digamos, están dirigidas por militares. Y fundamentalmente se refería al grupo de administración empresarial GAESA, que es un holding de empresas del Estado y que está dirigido por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, empresas sobre todo del sector turismo, pero también del sector servicios, y toda la red de empresas de captación de divisas. Evidentemente todo esto supone un frenar cualquier posibilidad de apertura a las relaciones de negocios y comerciales, algo que contrasta con esa imagen que ha dado siempre de hombre pragmático de negocios. Las presiones y el rejuego político de la extrema derecha cubano-americana Made in Miami han podido más que todo eso en sus cálculos políticos, y está un poco la incógnita de qué va a ocurrir, por ejemplo, con una empresa, Starwood, una empresa norteamericana que está ya gestionando, o que iba a empezar a gestionar, 3 hoteles junto con una de estas empresas de GAESA, con Gaviota. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque realmente no ha anunciado el presidente de Estados Unidos que vaya a cortar o vaya a prohibir estos acuerdos, y no se sabe realmente lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, hay una serie de incógnitas abiertas. Lo que sí es cierto es que el camino hacia adelante, eso sí, se va a frenar, ¿no? Sí, a mí me parece que una de las cosas más importantes para entender ese giro que ha hecho Trump en la política exterior estadounidense cuando él asume la presidencia, es ese giro que ha hecho hacia el patio trasero, ¿no? Es decir, hizo el primer intento con México cuando de hecho ganó las elecciones prometiendo la creación de ese muro, como comentaba Carlos, y lo primero que hizo fue como reforzar todo eso en términos de regular la política migratoria, ¿no? Yo creo que ese volver a mirar al patio trasero de América Latina, enfrentándose a Cuba, también a Venezuela cuando quiere una intervención militar allí, al principio cuando hizo
todo el tema del muro con México, etcétera, creo que también muestra una gran deficiencia de su capacidad política en el resto del escenario internacional.